La plataforma es una gran familia de campesinos, campesinas, jóvenes, niños, adultos, abuelos, que confluyen en torno a tres objetivos. Uno es la lucha por la tierra y los territorios, la democratización de la tierra, la posibilidad de labrar su futuro en la tierra. Dos, la posibilidad de tener acceso a los insumos, la maquinaria, los medios, las condiciones para producir los alimentos para las familias campesinas. Y tres, dignificar las condiciones de vida en el campo, ¿no? Esos elementos son los que aglutinan la plataforma de lucha campesina. Hay un eje transversal que para nosotros, o son dos ejes transversales que son centrales, ¿no? Uno que es la justicia. Justicia contra nuestros hermanos, hermanas víctimas del sicariato, que hasta el sol de hoy son más de 300 y están en la absoluta impunidad. Y el otro elemento transversal es la construcción de la soberanía agroalimentaria, la soberanía alimentaria, como parte de la lucha por de la defensa de la soberanía nacional. Se constituye, nosotros decimos de manera silenciosa, hace 3, 4 años que venimos impulsando la plataforma, primero articulándonos distintas luchas, ¿no? Porque la mayoría que estamos en la plataforma venimos de luchas anteriores, ¿no? de años de lucha, en otros casos de décadas de luchas, ¿no? Siempre en el mismo horizonte, la transformación del campo, ¿no? La búsqueda de la justicia. Entonces, un primer elemento que nos aglutinó fue la organización para la producción. Cómo mejorar las condiciones de producción en el campo, cómo optimizar la producción, darle valor agregado, cómo generar agroindustrias con la materia prima que se produce en el campo, cómo eliminar el bachacarismo, los intermediarios. Nosotros planteamos el tema de la organización de la producción, la transformación de la materia prima, para que los recursos, el excedente que quede en manos de los intermediarios, siga quedando en manos de las familias campesinas o, en su defecto, no incida en los precios de los consumidores de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, esos elementos nos fueron juntando. En ese proceso de asambleas nos topamos con otro elemento central que ha caracterizado quizás la lucha en estos tiempos, que es la lucha por la justicia. La justicia contra algo que no debe existir en la revolución, que son los desalojos a los campesinos. Nos encontramos con decenas de desalojos primero en Barinas, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿no? La policía del estado de Barinas, ¿no? Funcionarios del Instituto de Tierras, la Guardia Nacional, destruyeron centenares o miles de hectáreas en otros casos de sembrío, de plantaciones que tenían las familias campesinas, que hace años llevan denunciando tierras ociosas y que estaban esperando respuesta. Pues la gente se asienta, hace su vida, su rancho, su casita, humildemente. Y siembra porque vive de eso. Entonces la policía en estos desalojos en Barinas, que fueron como 14, destruyó las siembras, quemó los ranchos. Pero no solamente eso, sino también cometió, nosotros creemos, un crimen en términos éticos, ¿no? Y de principios en la revolución, que es envenenar el agua. Envenenaron los pozos de agua, donde la gente se nutre, consume, ¿no? En la idea de imposibilitar que los campesinos se mantengan o regresan a esos espacios. Nos topamos con los desalojos, con la criminalización de la lucha campesina, nos topamos con la judicialización como un primer paso para criminalizarlos, ¿no? Centenares de compañeros bajo medida de presentación, ¿no? En todo el país, y nos encontramos con violaciones profundas a los derechos humanos fundamentales de los campesinos. Entonces, en ese escenario es que la plataforma de lucha campesina empieza a debatir a profundidad con las bases campesinas las acciones. Y una de las acciones que se aprueba, que fue en Suruguapo, en el Fondo del Esfuerzo, el Predio del Esfuerzo, nos concentramos y la decisión de la
de la base mayoritariamente fueron dos cosas. Uno, convocar una Asamblea Nacional Campesina para generar un solo plan de lucha del movimiento campesino, buscar la unidad, ¿no? Y dos, movilizarnos hacia Caracas para decirle al presidente las cosas que estaban pasando en el campo y que quizás a él lo ocultaban o no sabía. Entonces, a partir de ahí es que surge ya la Marcha Campesina Admirable y todo el fenómeno que nos lleva ya más de 9 meses y con 12 compañeros asesinados, lamentablemente. La ley de tierras, al igual que la ley de hidrocarburos y la ley de pesca, significan un paso gigantesco en la afirmación de la soberanía frente a un Estado que durante décadas fue un Estado antinacional, ¿no?, que siempre actuó desde la lógica, los intereses de las transnacionales y el imperio. La política de Hugo Chávez empiezan por afirmar la soberanía nacional. Eso implica los recursos, los territorios. Y la ley de tierras va en ese horizonte. Entonces, por eso miles de campesinos se incorporan en masa, creando sus cooperativas y acceder a la tierra. Hay un elemento central que marca la ley de tierras, ¿no?, que es esa masividad que caracteriza el movimiento campesino durante los 4 o 5 primeros años de la ley de tierras, ¿no? El profundo compromiso del presidente que se expresa no solamente en otorgar tierras, sino también todo el sistema de apoyo a la producción, como son créditos, maquinaria agrícola, insumos, ¿no? Entonces hay una política más o menos integral para atender el tema de la producción en general, porque no es solamente tierra, ¿no? En ese horizonte es que años después se nacionaliza y se asume la gestión de lo que era Agroisleña, que se transforma en Agropatria. En ese horizonte es que grandes hatos de miles de hectáreas son asumidos directamente por el Estado, como la compañía inglesa, por ejemplo, como Hato del Frío, Hato del Cedral, el Charcote. Estamos hablando de hatos que tienen más de 20.000 hectáreas. Solamente el Hato del Frío tenía 63.000 hectáreas, Hato del Cedral 45.000 hectáreas. La compañía inglesa tenía cerca de 200.000 hectáreas en 11, 12 hatos en todo el país. Entonces hay una política sobre eso. El apoyo con maquinaria, con créditos, es otro elemento central que caracteriza la gestión del presidente Chávez hasta su muerte, ¿no? Entonces hay un compromiso profundo con el movimiento campesino, pero también el compromiso es con impulsar la organización del campesinado. Y en ese sentido se busca generar o estimular la centralización de esas organizaciones campesinas que estaban dispersas, que eran locales, regionales, ¿no?, pero que no había una construcción nacional. Ese proceso de centralización, de articulación del movimiento campesino lleva a crear lo que fue la CANES, ¿no?, la Coordinadora Agraria Ezequiel Zamora, donde confluyen la mayor parte de organizaciones campesinas, salvo el Frente Campesino Ezequiel Zamora, que no ingresa en ese proceso de unidad. Y tendríamos como 2 instancias, ¿no?, de organización de la lucha campesinas en ese momento, en ese periodo, que es la CANES y el Frente Campesino Ezequiel Zamora, ¿no? Cuyo derrotero, bueno, lo sabemos todos hoy en día, porque también en el tiempo fueron eclipsándose, ¿no? Otro elemento que va aparejado al impulso de la ley de tierras es que desde el primer momento en que se crea esta ley, tenemos por un lado la alegría, la emoción, la pasión del campesinado por concretar una lucha histórica, ¿no?, el derecho a la tierra, ¿no?, y por otro lado toda la rabia, ¿no?, todo el odio y todos los demonios que desata la derecha, la oligarquía terrateniente, y que se expresa el 9 de diciembre cuando el presidente de Fedenagas, José Luis Betancourt, quema la ley de tierras. De ahí en adelante, lo que viene es una ofensiva terrateniente brutal. Antes de esa quema ya habían asesinado al primer campesino que cae producto de la lucha por la tierra en revolución, que es el camarada Licinio Lago,
que es de aquí de Caño Caimán, ¿no? El municipio de Coelón, sur del lago. Él es el primer muerto, ¿no? Luego viene la quema de la ley de tierras y de ahí el goteo de centenares de campesinos que son asesinados por los sicarios y paramilitares contratados por los terratenientes. Entonces hay dos elementos que caracterizan la ley de tierra. Por un lado, la apuesta por la vida, ¿no? La apuesta por construir una soberanía alimentaria, por construir una vida digna en los campos. Y por otro lado, la cultura de muerte de la cultura del terrateniente, ¿no? Quizás en esos elementos podemos resumir. Pero de otro lado también está una segunda oleada que se da a partir del 2007 en adelante, donde ya el actor central no es tanto el campesinado en la lucha por la tierra, sino el actor central pasa a ser el Estado, las empresas del Estado, las instituciones del Estado. Ahí es cuando surge, por ejemplo, la Corporación Venezolana de Alimentación, la antigua CBA, ¿no? Se transforma en Ceval. Y Ceval es un monstruo, pues, con centenares de empresas, unidades de producción, y que pasa a gestionar directamente las tierras que son recuperadas por el Estado. Por ejemplo, casi todos los grandes actos que recupera el Estado pasan a manos de Ceval, ¿no? Entonces, y desplazan al campesinado que había sido el actor central en la primera etapa de la lucha por la tierra entre el 2001 y el 2007. Nosotros decíamos en el documento que le entregamos al presidente, o sea, el primer punto del documento de 78 puntos decía que solicitábamos al presidente declarar en emergencia la producción alimentaria del país. Y lo decíamos no por irresponsabilidad, lo decíamos con mucha responsabilidad. Hay una situación terrible de abandono de la producción en el campo. No es solamente la producción. O sea, nosotros entendemos que hay una crisis, una profunda crisis, que hay un cerco de parte del imperio. Pero también, y por sobre todo, es el resultado de las malas, pésimas e indolentes gestiones que han pasado por el Ministerio de Agricultura y Tierras. Entonces, producto de esa mala administración, ¿no? Que el Estado también le proponíamos al presidente que revise todas las gestiones de todos los ministros, directores, presidentes de institutos autónomos, entes adscritos al ministerio, que revise las cuentas, que audite las cuentas de estas autoridades y sus familiares. Algo pasó con los millones de dólares, de bolívares que el Estado destinó para impulsar la agricultura. ¿Dónde están esos recursos? Hay que auditar las tierras. ¿Dónde están las 6 millones de hectáreas que se rescataron? ¿En manos de quién están? Por un tema de transparencia en la política revolucionaria. Entonces, todo ese impulso que se generó con el comandante se fue deteniendo lentamente. Y estamos a un punto en que prácticamente hay un estancamiento. Y ese estancamiento significa, por un lado, que para el ciclo 2018 no se han entregado insumos a los campesinos. Para nada. Se entregaron a algunas comunas y medio entregaron. Se entregó Chucuto para el plan de siembra comunal, por ejemplo. Pero para el movimiento campesino no se entregaron insumos. ¿Y por qué si le dan una prioridad a las grandes asociaciones, a los privados? Entonces, ahí hay un debate. Un debate y una decisión que el presidente o la gente que está encargada de la vicepresidencia económica que tiene que darle la cara al pueblo. O la opción que ellos tomaron para reactivar la producción es con los agroindustriales, con los grandes privados, con los grandes terratenientes. Si es así, que lo digan al pueblo. Pero no podemos seguir estirando la arruga y decir que sí, que sí, que sí a una serie de cosas cuando no lo van a cumplir. Nosotros no estamos dispuestos a perder el ciclo de siembra del 2019, no estamos dispuestos. Por eso nosotros seguimos movilizados y seguimos en lucha desde el 12 de julio que salimos de Portuguesa, exigiendo que cumplan la palabra empeñada del presidente.
¿O acaso hay intereses más grandes que las decisiones del propio presidente? Entonces vamos a debatir, pues, vamos a debatir políticamente. O hay sectores aquí que van a ejecutar una política distinta a la que dice el presidente, o nos resteamos como pueblo en defensa de la política del presidente y que se depuren las aguas, que se decanten las aguas. Pero no vamos a permitir más que se diga una cosa y se haga otra. Lo mismo está pasando con el tema de las tierras. 108 casos estamos presentando, que ni siquiera llegan, ojo, a 30.000, 40.000 hectáreas. Ajá, el presidente acaba de aprobar 300.000 hectáreas para Plan Chamba Juvenil, vuelta al campo. Excelente. Saludamos esa decisión. ¿Y las tierras para el campesino? ¿Cuándo se van a entregar? ¿Dónde están las 6 millones de hectáreas que se rescataron? Que nos digan por qué están entregando las tierras rescatadas por la revolución, por el comandante Chávez, algunos privados, algunas empresas privadas, bajo la figura de alianza. ¿Qué significa esa figura de alianza? El Estado, el gobierno, está asumiendo que no tiene las condiciones para producir esas unidades de producción y que el privado sí las tiene. Porque no le entregan a los campesinos, a los productores, o a las comunas, como el Maizal, por ejemplo. Entonces, es un debate. Entonces, nosotros decimos que el impulso por la democratización de la tierra, por la justicia en el campo, en este momento está en una fase de estancamiento. No hay avance, pero hay mucho de retroceso. Entonces, el presidente tendrá que decidir. O nos la jugamos con el movimiento campesino, nos la jugamos por construir la soberanía alimentaria que se hace con los campesinos, porque quienes produjeron, o están produciendo durante estos 4 o 6 años de guerra económica, han sido los campesinos, pequeños productores, con insumos o sin insumos, lo han hecho. No lo han hecho los agroindustriales, a quienes el gobierno y la vicepresidencia económica está entregando todos los dólares del mundo. Más bien ellos están produciendo para el bachaqueo, para el contrabando de extracción. En la mesa de producción, un tema central era el plan de siembra. Nosotros entregamos el plan de siembra, norte-verano. No cumplieron nada. El gobierno no cumplió con el plan de siembra norte-verano. Ni un saco de abono fertilizante. Nada. ¿No? El gobierno está en deuda con la palabra del presidente y con el movimiento campesino, con sus compromisos. Pero es que ni una explicación dieron. Frente a ese escenario, nosotros en las asambleas preparatorias de la marcha antiimperialista campesina del sur del lago, que fue el 8 de enero, elaboramos una carta, ¿no? Un comunicado al presidente, donde insistimos en el tema de la declaración de emergencia de la producción alimentaria. Planteamos que la zona del sur del lago sea una zona de producción especial, que se catalogue así por las condiciones climáticas y por todo el tema de la producción. Buena parte de la producción se produciría en esta zona, en un escenario de guerra, pues, de guerra. Entonces, si estamos en un escenario de guerra, hay que tener una agricultura para la guerra. Y esa producción está aquí en el sur del lago. Entonces, pero esa producción necesita mantenimiento, necesita insumos. Entonces, hicimos una propuesta para 18.000 hectáreas de mantenimiento para ese plan de emergencia del sur del lago, ¿no? Que entregamos a la vicepresidencia y al Ministerio de Agricultura y Tierras. También planteamos al Ministerio de Agricultura y Tierras, ¿no? Y a vicepresidencia que se nos incorpore en el plan de siembra del ciclo invierno 2019. El ministro nos dijo, bueno, presenten su plan, el año pasado presenten su plan y la figura legal que va a asumir eso, pero necesitamos concretar. Hay otros elementos en el plan que tienen que ver con la mesa de producción, que tienen que ver con maquinaria agrícola, que tienen que ver con transporte agrícola. Nosotros tenemos producción, estamos en condiciones de abastecer varias comunidades, muchas comunidades en las zonas urbanas, pero el tema del transporte. También se lo planteamos al gobierno y no hay respuesta ni sobre la maquinaria, ni sobre los insumos, ni sobre el transporte. Lo real es que se liberalizaron los precios en el campo a nivel nacional y eso va a incidir directamente en la producción. Y ojo, si no hay recursos
no hay insumos, se va a profundizar de manera angustiante la falta de alimentos, que es lo que buscan los gringos, que hay un estallido social. Pero si nosotros mismos, si el gobierno no toma las medidas para eso, le estamos dando fácil, pues. Le estamos dando fácil a las políticas imperiales de cerco y aniquilamiento. Nosotros necesitamos romper el cerco. Necesitamos romper con las condiciones para que nos aniquilen. Y eso se rompe de una manera muy sencilla, que es produciendo. Por eso decimos, para resistir hay que producir. Nosotros decíamos, o decimos, que en una coyuntura polarizante, ¿no?, uno tiene que asumir una postura. Nosotros asumimos la postura de defender la revolución, defender las conquistas, los logros que inició el comandante Chávez. Y decidimos también asumir una postura de defensa de la soberanía en contra de toda pretensión de injerencia o intervención imperial. Esa es nuestra postura. Pero también que la polarización, que la confrontación imperio-nación no nos puede llevar a negar una realidad y no tocarlo. Y eso implica que dentro del proceso del gobierno popular que dirige el presidente Nicolás Maduro, hay dos contradicciones, o dos sectores en contradicción. Los sectores liberalizantes, que apuestan por liberalizar la economía, que no es otra manera de restaurar los viejos modelos de la Cuarta República, los viejos modelos económicos, que creen que el mercado que regula y gestiona y genera paz en la vida económica y social, y quienes creemos en el socialismo todavía. Entonces, esa es la contradicción entre reforma y revolución. Pero es que estos sectores ni siquiera son reformistas. Liberalizaron el dólar. Liberalizaron en la práctica los precios de los alimentos y de todos los rubros. Cuando están entregando parte de los recursos de la nación a las transnacionales, ¿no es una manera también de la práctica que se dio en la Cuarta? En un escenario de cerco, apelamos a generar recursos, divisas por esa vía de alianzas. Pero también hay que entender que estamos hipotecando el futuro. Estamos hipotecando la reserva, los recursos naturales. Ese es el debate que hay que dar. Y no se puede ocultar. Porque el resultado de ese debate, cuando se clarifiquen las aguas, el pueblo sabrá entender, nuestra dirección se dará cuenta si estamos manteniendo la línea de vuelo que trazó el comandante Chávez o nos desviamos. Entonces el papel del movimiento campesino en esta coyuntura es desde el campo, donde se enfrenta esa contradicción entre restauración y revolución. Nosotros seguir luchando contra esas políticas restauradoras. Nosotros no queremos la restauración del latifundio, sea bajo la modalidad de empresa privada, qué sé yo. Sería bueno que el Estado investigue las tierras que tiene el Tunal, que tiene JHS y otros grupos agroindustriales. ¿Por qué tienen tanta facilidad? Ebenecer. ¿A qué intereses corresponden esos grupos agroindustriales? ¿Y por qué no se prioriza la atención al campesinado? Si de verdad queremos derrotar la guerra. El papel nuestro, entonces, es seguir la lucha. Seguir la lucha, que es un compromiso que tenemos con el comandante Chávez. Él abrió el camino con la ley de tierras. Él nos marcó la senda. La misma senda de Zamora, la misma senda de Bolívar. Y nosotros no nos vamos a alejar de ese camino, de esa senda.
Y por eso somos claros, transparentes en nuestra postura. No estamos con el imperialismo, pero tampoco estamos con los liberales restauradores. Una sola línea, que es la línea de Hugo Chávez, la línea del común o nada. Nuestro compromiso con el pueblo campesino, obrero, comunero, la línea revolucionaria, socialista.